Vi a mi nuera girar la llave en la puerta de mi propia casa. Yo estaba dentro, en silencio, observando desde las cámaras que instalé sin que nadie lo supiera. Durante meses me llamó mamá, me abrazó, me trajo pan integral, mientras falsificaba mi firma para robarme el hogar donde crié a mi hijo. Y en ese instante, cuando la vi, intentando entrar, supe que ya no era víctima. Era el día en que la madre que siempre cayó, finalmente despertaba. Ay, fu. Si alguna vez sentiste que alguien te traicionó bajo el disfraz del cariño, esta historia es para ti. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Me emociona saber hasta dónde viajan mis palabras. Y ahora sí, déjame llevarte a ese rincón antiguo en Triana, donde todo comenzó. Me llamo Teresa Delgado. Tengo 70 años y vivo sola en un ático antiguo en el barrio de Triana, en Sevilla. Fue la librería de mi esposo y mía durante más de 30 años. Ahora, los estantes están vacíos, pero el olor a papel viejo y madera sigue en el aire, como si él también siguiera aquí conmigo. No puedo decir que esté sola en el mundo. Tengo un hijo, Sergio, y una nieta, Lola, que me ilumina cada vez que corre hacia mí con los brazos abiertos. Y tengo a Alma, mi nuera. Ella siempre ha sido dulce conmigo, o al menos eso creí. Me trae pan de centeno porque sabe que ya no digiero bien el trigo. Me manda mensajes para preguntarme cómo amanecí. Me abraza cada vez que nos vemos, como si quisiera decir, aquí estoy, mamá. Hace poco empecé a pensar en el futuro. No el mío, porque ya no me queda tanto por delante como por detrás. Pensaba en ellos, en cómo quería dejarles algo que tuviera alma, algo que no fuera solo dinero. Por eso pensé en la casa. Este ático tiene historia. Aquí aprendió a leer mi hijo. Aquí lloré la muerte de mi madre. Aquí le hice el amor por última vez a mi esposo antes de que el cáncer nos lo arrebatara. No quería que este lugar terminara en manos de extraños. Quería que la risa de mi nieta resonara entre estas paredes, que Sergio y Alma lo cuidaran, lo vivieran, y cuando yo no estuviera, lo recordaran como una extensión de mí. Llevaba semanas guardando pequeños objetos para dárselos más adelante. Una bufanda tejida por mi abuela, una tetera de cerámica con flores pintadas a mano, la pluma con la que firmamos los papeles de la librería por primera vez, cosas que a otros les parecerían trastos, pero que en mi familia yo creía tenían peso. El otro día, me senté en la terraza con un cuaderno en blanco. Escribí una carta a Sergio, no para entregársela aún, sino para organizar mis ideas. Le decía que esta casa era suya, que no lo sabría por sorpresa, sino como una elección mía, consciente y amorosa, que no quería que pelearan por ella después, ni que la vendieran, solo que la vivieran. Recuerdo que esa tarde el sol se filtraba entre las cortinas de lino, y sentí una paz tan grande que casi se me salieron las lágrimas. Pensé, quizás no hice todo perfecto como madre, pero si puedo dejar esto en orden, me iré tranquila. Más tarde, vino Alma con Lola. Habíamos quedado para merendar. Hice tortitas de avena con plátano, sin azúcar, porque Alma cuida mucho su alimentación. Ella me dio un beso en la mejilla y fue directo a la cocina, como si ya fuera su casa. Yo la observaba en silencio. Pensé, qué suerte tengo. No todas las suegras pueden decir esto. Lola me preguntó si podía jugar en la habitación de los libros. Le dije que sí, que usara las sábanas viejas y armara una cabaña si quería. La oí reír a carcajadas y mi corazón se llenó. Alma se sentó a mi lado con una taza de té verde. Me dijo que Sergio estaba preocupado por mi salud, que quizá no era buena idea que viviera sola, que ya habían pensado en alternativas, por si acaso. Yo, ingenua, le respondí que estaba perfectamente bien. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en el sofá, mirando la pared donde colgaba una foto en blanco y negro de mi boda. Apreté fuerte el cojín entre las manos, como si pudiera aferrarme a esa ilusión de familia unida para siempre. Estaba decidida. Les entregaría la casa. No de inmediato, no como una obligación, sino como un regalo con amor. No haría testamento aún, pero sí prepararía todo para que la transición fuera fácil, suave, como la brisa que entra por las ventanas al caer la tarde. Porque cuando una madre ama,
no espera nada a cambio. Pero sueña con que ese amor algún día se devuelva con respeto. Y yo, aún entonces, creía que ese respeto existía. A veces el amor nos vuelve ciegas. Yo quería tanto creer en la bondad de mi familia que no supe ver las señales, aunque las tenía delante. No era ingenuidad, era esperanza. Y la esperanza, cuando se rompe, no lo hace con ruido, se cuela como una grieta, silenciosa, discreta, pero constante. Y una mañana cualquiera, esa grieta empezó a abrirse. Una semana después de esa merienda tan dulce con Alma y Lola, sucedió algo que, en ese momento, no supe interpretar. Me desperté temprano, como de costumbre, y salí a regar las macetas del balcón. Era un jueves cualquiera, el cielo estaba claro, y yo pensaba en hacer puchero para almorzar. A eso de las 11, tocaron el timbre. Eran 2 hombres con camisa blanca y carpetas en la mano, muy educados. Dijeron que venían a hacer una evaluación técnica de la vivienda, previa a una tasación. Yo los miré confundida. ¿Qué evaluación? Yo no he pedido ninguna, les dije. Uno de ellos sonrió. Amable. Tenemos el permiso firmado por la señora Alma Morales. Yo me quedé helada. Les pedí que esperaran un momento, cerré la puerta con cuidado y marqué el número de mi nuera. No me contestó. Volví a salir y les dije que no autorizaría nada hasta hablar con ella. Se disculparon y se fueron sin insistir. Esa noche, Alma me llamó. Me explicó que había sido una confusión, que estaban considerando opciones para una futura inversión. Y como sabían que yo estaba pensando en pasarles la casa, creyeron que podían ir adelantando trámites. Su tono era tan dulce, tan natural, que sentí vergüenza de haber sospechado. Perdóname, Alma. Me sorprendió y me asusté un poco, le dije. No te preocupes, mamá me respondió. Solo queremos ayudarte. Mamá, me dijo. Y ese mamá me desarmó. Me convencí a mí misma de que todo había sido un malentendido. Pensé, quizás soy yo, que ya me pongo nerviosa por todo. Pero los días siguientes no me dejaron tranquila. Una tarde, bajé a comprar pan, y al volver encontré a una mujer joven en el portal, tomando fotos del edificio. Me dijo que era arquitecta de interiores, que le habían encargado un proyecto para ese ático. Cuando le pregunté quién la contrató, mencionó a Alma. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, mientras ordenaba una carpeta con documentos antiguos, encontré una hoja que no recordaba haber firmado. Era una autorización notarial para revisar mis datos fiscales. Aparecía mi firma, pero no era mía. Era parecida, sí, pero no era mi trazo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Llamé a Sergio. ¿Tú sabías algo de esto? Su voz sonó nerviosa, cortante. Mamá, estás exagerando. Alma solo quiere ayudarte a poner las cosas en orden. Tú misma dijiste que querías dejar todo arreglado. Sí, pero eso no significa que me suplanten. No seas dramática. Alma no haría nada sin tu consentimiento. Colgué. No porque quisiera terminar la conversación, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir escuchando. Pasé el resto del día sentada frente a la ventana, viendo cómo caía la tarde sobre Triana. Las sombras se alargaban por las calles, como si quisieran abrazarme. Me sentí tonta, vieja, desubicada, como si el mundo hubiera empezado a moverse a un ritmo que yo ya no entendía. ¿Y si de verdad estaba exagerando? ¿Y si Alma solo quería ayudar, como tantas veces había dicho? Tal vez mi mente me estaba jugando malas pasadas. Tal vez la soledad me estaba volviendo desconfiada. Esa noche, en un intento por calmarme, preparé una infusión de tila y me senté a leer un libro antiguo de Benedetti, pero no pude concentrarme. Las palabras se me escapaban de las manos como arena. En mi pecho había una presión constante, como un nudo que no se aflojaba. Quise creer. De verdad quise. Porque es más fácil creer en la bondad de los tuyos que aceptar que podrías estar siendo utilizada. Pero dentro de mí, algo se había agrietado. Empecé a revisar cada conversación pasada con Alma, cada gesto, cada frase ambigua. Recordé cómo una vez me dijo que las casas vacías atraen problemas. Cómo otra vez comentó, como al pasar, que si me pasaba algo, era mejor tener todo bajo control,
para evitar líos con Hacienda. Las piezas empezaban a encajar, pero yo todavía no quería ver el cuadro completo. Esa fue mi primera traición silenciosa, no la suya, la mía. La traición de negar lo evidente, de dudar de mis propios instintos, de justificar lo que mi corazón ya sabía, pero mi amor de madre no quería aceptar. A veces, la tristeza no cae de golpe. Llega despacio, como una sombra que se alarga al atardecer. Yo seguía esperando una señal, una palabra, un gesto, algo que me dijera que todo era un malentendido. Pero el silencio fue mi única respuesta. Y cuando una madre se queda sola con sus dudas, esas dudas se convierten en tormenta. Así empezó mi descenso. No con un grito, sino con la certeza dolorosa de que estaba empezando a desaparecer de la vida de los que más amaba. Desde aquel momento en que encontré la hoja con mi firma falsa, todo cambió. No hubo un estruendo. El mundo simplemente dejó de tener sentido. Me despertaba cada noche con el corazón latiéndome como tambor, sudor frío recorriéndome la espalda. Miraba la cama vacía y me decía, yo no pedí quedarme sola otra vez. Las noches fueron eternas. Tuve noches en las que no cerré los ojos hasta que el cielo empezó a clarear. Pensaba en Alma diciendo, mamá con ternura, en Lola corriendo entre los estantes, en Sergio diciéndome que todo estaría bien. Pero esas voces se disolvieron en mi mente, como humo entre los dedos. Cada vez que cerraba los párpados, aparecía la imagen de esos hombres con carpetas y la advertencia de tasación autorizada. No quería seguir pensando, pero no podía dejar de hacerlo. Mandaba mensajes a Alma, a Sergio, preguntando si estaban bien, si todo estaba en orden. Pero las respuestas llegaban horas después, frías, cortantes. Algunas veces no respondían en absoluto. Me quedaba con el teléfono en la mano, viéndolo iluminarse una y otra vez, hasta que la fatiga me vencía y lo dejaba en la mesa. Al día siguiente, la pantalla mostraba un visto silencioso, y yo sabía que algo ya estaba roto. Recuerdo un día que vi a Alma frente al espejo del pasillo, sus labios apretados, los hombros tensos, cuando me vio entrar. Bajó la mirada rápidamente y cambió el tema. Yo fingí no ver, pero algo dentro de mí se hizo trizas. Esa fue la primera traición explícita que no pude ignorar. Salía a la calle con la excusa de dar un paseo, pero sin rumbo fijo. Caminaba por las calles de Triana, tratando de mantenerme derecha, con la bufanda de mi madre alrededor del cuello para protegerme del viento. Veía parejas, familias, abuelos caminando junto a sus nietos. Y me preguntaba por qué yo ya no tenía eso. ¿Por qué el hogar en el que tanto había creído empezaba a sentirse extraño, incluso hostil? Comía poco. A veces olvidaba almorzar. Entraba en la cocina y me detenía frente al fogón, viendo la olla vacía, sin fuerzas para prender el fuego. Pensaba en desayunos familiares, en meriendas con Lola y té de menta. Pero ese hogar ya no estaba. O quizá nunca estuvo del todo. Un sábado, esperé con ilusión que llegaran. Hice arroz con leche, su postre favorito, y lo dejé enfriando en un cuenco con canela espolvoreada. Me senté junto a la ventana, mirando la calle, escuchando cada paso que se acercara, pero nadie llegó. Ni Sergio, ni Alma, ni Lola. Mi corazón se encogió al comprobar que yo, que había sido el centro de sus vidas, podía quedarme callada, sola, sin visitas. Esa tarde, un viejo amigo, don Rafael, me envió un mensaje preguntando si estaba bien. Fue la primera vez en días que alguien me preguntaba de verdad. Lo agradecí con una sola palabra: no. Abrumada, me encerré en mi despacho, rodeada de papeles, fotos antiguas, cartas amarillas. Me senté en la silla de la librería vacía y dejé pasar horas sin moverme. Pensé en mi madre, en su vejez, en cómo había confiado en su propia hija, y ahora yo me encontraba donde ella alguna vez estuvo, aislada, sin apoyo. Decidí no llorar más para que nadie me viera débil. Pero al fin de la tarde, las lágrimas vinieron sin aviso. Lluvia silenciosa que corrió por mi rostro mientras me apoyaba en la mesa. Otra noche, escuché mi nombre pronunciado en sueños. Mamá, decía una voz débil. Me desperté sobresaltada. Me incorporé, respiré hondo.
Quise creer que era Lola, que había venido a abrazarme, pero no era así. Estaba sola, con mi corazón roto en 1000 pedazos. Me encontraba en medio de una batalla interna, el deseo de gritar, confrontar, enfrentar todo, pero también el miedo paralizante a perder lo poco que me quedaba. Pensé que si hacía algo precipitado, podría empeorar todo, así que permanecí inmóvil. Observé, registré, esperé el momento preciso. Y mientras tanto, sentí como el mundo me abandonaba poco a poco. Los amigos empezaron a llamarme menos. Las salidas quedaron suspendidas. La librería comunitaria a la que asistía cerró su puerta. En su lugar quedaron sombras y silencio. La casa retumbaba con su propio eco, con el sonido de ausencia. En uno de esos días, abrí el armario de la entrada y vi el abrigo que llevaba en la boda de Sergio. Me lo acerqué al rostro, aspiré su aroma antiguo, como queriendo asumir que él volvería a usarlo conmigo. Pero él no estaba. Nunca vino esa tarde. Nunca vino las siguientes. En medio de ese dolor, una pequeña voz dentro de mí susurraba: «No estás sola. Aún puedes ver claramente». Esa voz era tenue, como llamar desde dentro del abismo. Pero estaba ahí. Me aferré a ella como náufraga al fragmento de un barco hundido. El solcito de un amanecer llegó en uno de esos días oscuros. Me desperté con el rostro húmedo. Vi el cielo nublado desde la ventana. Me levanté con esfuerzo y caminé hasta el balcón. Puse las manos en la barandilla y miré hacia abajo la ciudad dormida. Respiré profundo. Entendí que algo dentro de mí ya no podía seguir igual. Sabía que estaba atrapada en el peaje de mi propio sufrimiento. Sabía que esa oscuridad era el precio de haber amado demasiado, de haber creído demasiado. Pero también sabía que debía levantarse, aunque estuviera rota. Con la última gota de fuerza, apagué la luz del despacho. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé hasta el salón, tomé la pluma que guardaba en el cajón y un papel. Empecé a escribir. He esperado tanto que me he quedado sin aliento, pero no me rendiré. End. Ese fue el momento en que el abismo dejó de consumirme para convertirse en semilla de resistencia. Porque quien se hunde, antes o después, debe encontrar un punto donde empezar a remontar. Y yo lo esperaba. Esperaba volver a creer en mí. A veces el alma empieza a despertar incluso antes de entender por qué. Algo dentro de mí había cambiado. No tenía pruebas aún, pero la sensación de que me estaban escondiendo algo se volvió insoportable. No eran celos, ni paranoia. Era intuición pura, la intuición que nace de tantas noches en silencio, de tanto amor entregado sin recibir. Y fue esa misma intuición la que me llevó, sin saberlo, al momento en que toda la verdad caería frente a mí. Un sobre, una firma, un papel, y todo se volvió claro. Las noches sin sueño empezaron a resignificarse. Ya no eran mero insomnio, eran el espacio donde mi mente ordenaba piezas rotas. Conservo una memoria nítida de cuando recibí aquel sobre grueso, sin remitente, dejado debajo de la puerta de mi despacho, antes del amanecer. Lo vi apenas con el tenue resplandor de la lámpara, temblando. Pensé que tal vez era correspondencia vieja, pero sentí una punzada. Esto era algo nuevo. Dentro, una carpeta con papeles que yo no esperaba tener. Al abrirla, encontré extractos bancarios firmados con mi nombre, pero que respondían a cuentas desconocidas. Contratos notariados con fechas en las que yo ya estaba dormida. Autorizaciones de consulta fiscal firmadas en horas tempranas que no pertenecían a mí. Y, lo más grave, un documento privado, un memorando interno de una entidad financiera clandestina, donde se detallaba que la cliente Teresa Delgado había sido usada como aval para préstamos de 150.000 euros, bajo la instigación de una gestora llamada Alma Delgado. Mis manos temblaron, y sentí que mi garganta se cerraba. Eso quería decir que no solo Alma había actuado con engaño, sino que planificó todo con frialdad. Las piezas que antes parecían desconectadas de mi contexto se alineaban con brutal claridad. Mis ojos cayeron en una fotografía impresa en color, dentro de la carpeta. Alma estrechando la mano con un hombre de traje que yo no reconocí. En el reverso, un sello financiero desconocido.
Él parecía ser representante de la entidad de préstamos. Una alianza secreta, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento. Un torrente de palabras se agolpó en mi mente. Te pedimos autorización. Firma esto como trámite administrativo. Tu firma será ficticia. Usted no sabrá nada hasta el final. Alma había usado mi identidad para obtener dinero, y luego planeaba convertirme en deudora de mí misma. Era un círculo perverso. Yo, la madre, quedaba atrapada por mis propios documentos. Lágrimas rodaron sin que pudiera contenerlas. Pero en esa devastación surgió algo que no esperaba: furia. No la furia descontrolada, sino la furia lúcida, concreta. Me levanté, busqué una lámpara y me senté en el escritorio. Con la carpeta frente a mí, revisé cada firma, cada fecha, cada cláusula. Iba subrayando con bolígrafo rojo, marcando falsedades, fechas imposibles y nombres ficticios. Mi pulso se aceleró. Estaba testificando mi propia traición. Busqué en mi móvil el número del viejo amigo abogado, don Rafael. Lo llamé sin pensar en la hora. Él contestó con voz ronca. Rafael, dije con voz quebrada, he encontrado algo muy grave. Sin vacilar, me pidió que fuera con calma y me citó para dentro de unas horas en su despacho. Yo apenas podía sostenerme en pie. Quería llorar, gritar, huir, pero fui. Mientras caminaba por las calles silenciosas de Sevilla hacia su oficina, sentía que el aire me acariciaba como si supiera que algo iba a cambiar. Cada paso era doloroso, pero también necesario. Cuando llegué, don Rafael ya esperaba con luz tenue. Me hizo sentar. Puse la carpeta sobre su mesa. Le conté los hallazgos. Sus cejas se fruncieron. No era la primera vez que veía traiciones, pero la gravedad de esto lo dejó rígido. Teresa me dijo con voz suave: esto no es simplemente engaño, es abuso de tu identidad, manipulación financiera con un plan estructurado. Tienes derecho a demandar, a pedir reparación. Lo que tú has hecho, mantener la casa con amor, no puede ser usado en tu contra. Sentí un peso enorme desprenderse de mi pecho, porque hasta ese momento había luchado con sentimientos contradictorios. Culpa por dudar, temor al conflicto, amor maternal cegador. Pero ahora veía con claridad. No era culpable. Yo no había hecho nada malo. Había sido víctima de un plan. Cuando salí de ese despacho, la tarde estaba encendida con un sol cálido. Di pasos lentos hacia mi casa, sintiendo cada ladrillo, cada calle, como si regresara a mí misma. Algo cambió dentro. Ya no era la mujer dolida que respiraba en la oscuridad. Era una mujer con propósito. Esa noche escribí una carta a Alma, no acusatoria, sino directa. Sé lo que has hecho. No necesito explicaciones para ver lo que está claro. Ahora nos encontraremos donde la ley y la verdad decidan. La dejé sobre su almohada, como una llave simbólica para lo que vendría. Volví al despacho con la carpeta. Apagué la luz y me asomé al balcón. Miré la ciudad iluminada. Supe que estaba en el umbral de algo mayor. Lo que antes era dolor, ahora era impulso. La verdad me había despertado del sueño dulce de la ilusión, y en lugar de ceder al hundimiento, me disponía a levantarme desde las cenizas. El dolor ya no me cegaba. Había dejado de llorar para empezar a pensar. Y en esa claridad nueva, supe que si quería seguir de pie, tenía que tomar las riendas. No iba a pedir explicaciones, ni buscar perdón. Iba a recuperar mi vida. Cada papel falso, cada firma robada, ya no eran solo pruebas. Eran los ladrillos con los que construiría mi defensa. No lo haría gritando, lo haría en silencio, porque algunas batallas se ganan cuando nadie te ve pelear. Después de ese despertar, no quise gritar, porque sé que el grito muchas veces se pierde en el aire, pero decidí actuar. Planteé mi plan en silencio. Fue como sembrar raíces bajo la tierra antes de brotar a la luz. Esa misma tarde, contacté con una notaría distinta, lejos de Triana, para evitar que Alma tenga conexiones locales. Pedí una cita bajo el nombre de Asesoría Personal Privada. Llegué con la carpeta que había encontrado. Solicité una rectificación de firma y la apertura de expediente por suplantación de identidad. Firmé documentos nuevos.
Dejé claro que las firmas anteriores no habían sido realizadas por mí realmente. Mientras tanto, contraté discreta y confidencialmente un abogado experto en fraude y delitos contra personas de edad. Le dimos nombre y apellido a cada documento falso, cada foto, cada ruido de pasos afuera de la casa. Mi abogado revisó los contratos, comprobó fechas imposibles, cotejó firmas, pidió certificados digitales. También cambié cerraduras del ático esa misma noche. Lo hice cuando ya no había luz de día, cuando la calle parecía vacía. Contraté a un cerrajero de confianza, uno que no preguntó ni miró al rostro, solo hizo su trabajo. Instalé nuevas cerraduras reforzadas, puertas blindadas interiores y ventanas con pestillos adicionales. No avisé a nadie. Alma no debía saberlo hasta que lo viera. Encargué cámaras de seguridad, pequeñas, discretas, que grababan puertas exteriores e interiores. Una de ellas apuntaba hacia el recibidor donde se suponía que Alma entraría si aún creía que tenía permiso. Desde mi teléfono veía quién se acercaba al edificio, quién se acercaba a la puerta. Si alguien intentaba tocar esa puerta, recibiría alerta. Además, hice algo que jamás pensé que haría. Contraté un investigador privado. Quería evidencia visible. Quería más fotos de Alma con ese hombre desconocido que vi en la carpeta, más pruebas de las reuniones secretas. Quería que todo estuviera documentado. Con eso en mano, tendría algo más que sospechas. Tendría hechos. Durante esas semanas, me comportaba con aparente normalidad. Saludaba a Sergio por teléfono, le preguntaba por su día, le deseaba los buenos días a Alma en mensajes breves. No insinuaba nada. Me cuidaba para no levantar sospechas. No quería que pensaran que yo me estaba acercando, porque la estrategia era, cuando ellos pensaran que yo seguía siendo dócil, yo ya tenía el terreno ganado. También empecé a preparar pruebas para la demanda. Ordené los documentos antiguos, los papeles de la librería, los contratos antiguos, declaraciones fiscales, todo lo que demostrara que yo era propietaria legítima del inmueble desde hacía décadas. Envió copias al abogado. Él comenzó a redactar demanda por falsificación, usurpación de identidad, fraude, abuso patrimonial, todo lo que correspondiera. Un día, recibí un paquete anónimo al buzón. Dentro, una tarjeta vieja nuestra, de matrimonio, con una nota escrita: «No todo lo que brilla es oro. Mira más profundo». Me estremecí, pero no cedí. Lo guardé como advertencia, pero no me intimidó. Le di más valor a mi propia convicción. Durante esa etapa actué sola, silenciosa, como un escultor que trabaja en la piedra sin que nadie vea. Cada decisión fue medida. No esperé aprobación externa. No llamé a nadie para que me dijera qué hacer. Ya no necesitaba que nadie me dijera que lo que sentía era válido. Solo mi corazón y mi razón. Recuerdo una noche en que encontré a Alma manipulando algo eléctrico detrás del contador de luz común del edificio. Fue una prueba más. No hice confrontación pública. Simplemente tomé fotos con mi teléfono oculto, capturé su gesto, y al día siguiente mi abogado las pidió como parte del expediente. No le di oportunidad de retractarse. Ya estaba en el soporte legal. Mientras avanzaba con esas acciones, dentro de mí algo cambiaba. No era resentimiento que me consumiera. Era dignidad despertando. Recordaba cada noche de insomnio, cada mensaje sin respuesta, cada paso olvidado. Pero ahora tenía nombre, propósito y acción. Una tarde, le pedí al cerrajero que me instalara un buzón seguro, con llave única, para documentos legales, cartas importantes. No permitiría que nada llegara sin mi control. Y cuando llegó una carta certificada para Alma firmada desde un despacho legal internacional, pude verla primero, abrirla y guardar copia antes de que alguien la viera. Otra cosa que hice: reactivé la comunidad de vecinos que había cerrado. Propuse crear un grupo de seguridad vecinal, cámaras compartidas, vigilancia comunitaria. Hice reuniones discretas con los vecinos. Compartí mi preocupación sin entrar en detalles íntimos. Dije que deseaba prevenir robos en el edificio. Pero para mí era más que eso. Era tener ojos extra fuera de mi casa, apoyo silencioso. Mientras tanto, supervisaba mi correspondencia. No dejaba que nadie la abriera salvo yo.
Las facturas las pagaba yo misma. Las comunicaciones con el banco y la notaría las hacía yo misma, nunca por intermediarios. Quería que el control estuviera conmigo, no en manos de quienes pretendieron manipularme. En medio de todo esto, hubo días de duda, días en que los recuerdos de los comienzos buenos, las meriendas con Lola, los momentos dulces, me hacían vacilar. Pensaba, quizás estoy haciendo daño a mi propia sangre, pero luego recordaba el sobre, las firmas falsas, aquella foto con ese hombre, y la certeza regresaba. No estaba defendiendo orgullo, estaba defendiendo mi vida, mi identidad, mis derechos. Una noche, el teléfono sonó con un número desconocido. Era el investigador privado. Me dijo su voz: «Tengo algo que mostrarle». Me pidió que revisara un enlace seguro. Suspiré, tomé la tableta delicadamente y abrí el video. Vi a Alma saliendo de un local subterráneo con documentos sellados, con el mismo hombre de la foto que ya tenía. Lo vi entregarle sobres. Todo era claro. Esa evidencia digital fue el toque final. Supe que había llegado el momento. No para un enfrentamiento dramático en medio de la sala, sino para que la justicia actuara, para que el mundo se enterara de lo que hicieron, para que yo caminara libre, no con cadenas invisibles. Y mientras esperaba la demanda formal, sabía que mi corazón ya había cruzado el puente. Ya no vivía para la aprobación de otros, vivía para mi verdad. No necesitaba flores, ni disculpas, ni besos que repararan el daño. Solo necesitaba que mi nombre no estuviera más manchado. Esa noche me recosté en la cama, cerré los ojos y pensé en Lola. No quería que creciera pensando que su abuela fue débil. Quería que supiera que, a pesar de todo, siguió de pie. No sabía qué pasaría en los próximos días, pero sabía que ya no era la misma mujer que lloraba callada en las noches. Era una madre que usaba su silencio como arma, su dignidad como escudo y su acción como testimonio. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Tras semanas de pasos silenciosos, documentos firmados, verdades descubiertas, llegó el día. No hubo ansiedad, ni miedo, solo la firmeza de quien ya ha llorado lo suficiente. Sabía que lo que estaba por suceder cambiaría muchas cosas, pero no buscaba aplausos ni reconocimiento. Quería cerrar un ciclo, y la única forma de hacerlo era enfrentando la verdad de frente, con la cabeza alta, con el alma en paz. La mañana era clara, como si el cielo quisiera bendecir lo que estaba por venir. Me deslicé por el pasillo hacia el despacho, donde la carpeta con todas las evidencias estaba lista. Mi abogado me esperaba, con solemnidad. Habíamos concertado que ese día se presentaría la demanda en el juzgado de Sevilla. Cuando llegamos, el edificio judicial lucía antiguo y majestuoso, con columnas y escalinatas de piedra. Era como si la ciudad misma conociera las heridas que ese día sanaríamos. Caminé, erguida, con paso firme, detrás del abogado. No llevaba duelo ni maquillaje abusivo. Llevaba mi verdad. Dentro de la sala, Alma y Sergio estaban presentes. Alma con rostro pálido, mirada esquiva. Sergio con expresión de culpa mezclada con sorpresa. Al verlos, un leve temblor pasó por mi corazón, pero lo contuve. Esto no era sobre emociones, era sobre reparación. El juez abrió la audiencia, escuchó los argumentos: falsificación de firmas, uso indebido de identidad, fraude patrimonial. Mi abogado presentó fotos, documentos, contrato bancario, ese video donde Alma entregaba sobres sellados al hombre desconocido. También exhibió las cámaras de seguridad que captaron a Alma manipulando el acceso eléctrico del edificio. Alma trató de justificarse. Dijo que todo había sido parte de una planificación familiar para ayudarme, que no pensaba que yo lo descubriría, que si lo hizo fue por amor y necesidad. Sergio dijo que él no sabía de esos actos, que confiaba en Alma. El juez escuchó con paciencia. Luego, pidió disculpas por el silencio del pasado y declaró su veredicto. Alma fue condenada por falsificación, suplantación de identidad y abuso patrimonial. Debía restitución económica, indemnización, y se le prohibía acercarse al inmueble por un tiempo prolongado. Sergio fue obligado a renunciar temporalmente a los derechos hereditarios
hasta demostrar cambios éticos. Cuando esas palabras resonaron, sentí como un peso antiguo se soltaba de mis hombros. Respiré profundo, como si fuera la primera inhalación sin carga. Alma bajó la mirada. Sergio se vislumbró roto. No hubo gritos ni aplausos. Solo ese silencio solemne que pesa cuando la justicia logra su obra en calma. Al salir de la sala, la luz me dio en el rostro. Caí en un escalón y me senté allí, con la carpeta cerrada a mi lado. No fui la primera ni la única víctima de traición, pero sentía que ese era mi momento. Miré el cielo azul, lloré silenciosa. Regresé a casa caminando lentamente, cada paso devolviéndome el territorio de mi vida. Al llegar, abrí todas las ventanas del ático, que hacía meses estaban clausuradas por miedo. Dejé que el viento atravesara cortinas de lino, moviera las hojas de los libros. Escuché el sonido leve de las pajillas del toldo. El hogar cobró vida nuevamente. Esa tarde, invité a algunos vecinos para compartir café y pan recién hecho. No invité a Alma ni a Sergio. Aunque eran parte de mi historia, no era momento de reconciliación. Era momento de reconstrucción. Conversé con amigos y vecinos. Conté con calma mi versión de los hechos, sin odio, pero con firmeza. Observé rostros solidarios, manos tendidas, entendimiento mutuo. Al caer la tarde, me senté en el balcón del ático, al lado del antiguo estante de libros. En mis manos tenía un ejemplar viejo de poesía de Federico García Lorca. Lo leí, en voz baja, saboreando cada estrofa. La novela de mi vida había sido dura, pero estaba viva. Entonces, ocurrió algo simbólico. Vi a Lola parada frente a la puerta alta, con su mochila, lista para venir. Ella me vio desde la acera, corrió las escaleras y se abrazó a mí con fuerza. Sentí ese abrazo, como si absorbiera toda la oscuridad pasada. No era solo cariño de nieta, era la confirmación de que lo que hago tiene sentido, que no luché sola. Me levanté, tomé su mano, la llevé dentro. La casa resonaba otra vez con risas pequeñas. Saqué té y bizcochos. Lo simple tenía peso, lo cotidiano sanaba. Verla sonreír en el salón renovado me dio más paz que cualquier sentencia judicial. Por la noche, mientras el viento nocturno paseaba por las ramas del árbol frente al balcón, encendí una lámpara tenue. Me recosté en el sillón, puse los pies sobre una alfombra tejida a mano. Cerré los ojos. Pensé en mi esposo, en mi madre, en los años de lucha, y dejé caer una sonrisa pequeña, sincera, descansada. Antes de dormir, abrí un cuaderno y escribí: hoy gané más que justicia. Recuperé mi vida. Lo que hice fue devolverle a mi nombre su dignidad. Me dormí con la ventana abierta, dejando entrar el susurro de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no temí nada. No esperaba llamadas, ni mensajes. No buscaba el pedido de perdón de nadie. Simplemente dormía. Al amanecer, desperté con la luz suave del sol. Me levanté y me asomé al balcón. Observé Triana despertando, los balcones con geranios, las campanas de iglesia, los pasos tempranos. Respiré hondo. La ciudad era la misma, pero yo ya no era la misma. Tomé una taza de café. Salí al balcón con ella. De pie, sostenía la taza con ambas manos, sintiendo el calor. Cerré los ojos un momento. Me permití saborear esa paz que había sido ganada con lágrimas y actos silenciosos. Y supe que aunque el pasado quedara atrás, yo seguiría aquí. Fuerte, digna, libre, porque no necesito que me digan que merezco respeto. Lo sé por mí misma. Después de esta historia, queda algo más que justicia. Queda la lección del valor propio. Aprendí que no necesitamos que otros nos reconozcan para validar nuestra dignidad. Que cuando alguien intenta robarnos más que lo material nuestra voz, nuestra identidad, nuestra paz interior, debemos responder con firmeza, aún en silencio. En lo cotidiano, eso significa auditar nuestros documentos, mantener límites claros con quien pretende controlarnos, y tuberías de apoyo legal o emocional activas. No debemos esperar a que el daño crezca. Lo más valioso que descubrí es que la libertad no es solo escapar del abuso, sino ocupar nuestro espacio con dignidad. Que el perdón no siempre es obligatorio,
pero la paz interior sí es necesaria. Que mientras perdamos el miedo a actuar por nosotros mismos, ya empezamos a sanar. Ahora quisiera preguntarte, ¿en qué área de tu vida sientes que te están quitando voz o control? ¿Y qué pequeño acto puedes hacer hoy para recuperarlo? Si esta historia te tocó, haz clic en Me gusta, suscríbete para más relatos de empoderamiento y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Gracias por acompañarme en esta caminata de sanación. Nos vemos en el próximo relato. Hasta pronto.